Bien, aplicando los conceptos que hemos visto en los diferentes videos que ya hemos realizado, que hemos visto, tenemos este ejercicio el cual dice, si una fuerza resultante actúa sobre el brazo, sobre este soporte, si la fuerza que resultante es esto que está acá, menos 300i más 650j más 250k, determine la magnitud de la fuerza F y las coordenadas de los ángulos de dirección o los ángulos directores. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve este ejercicio. Entonces, para poder desarrollarlo, lo que tenemos que saber, primero que todo, cuánto debe valer esta F y finalmente cuánto vale este ángulo alfa, beta, este ángulo alfa y este ángulo gamma. ¿En base a qué? En base a que la suma de esas dos fuerzas me da una fuerza resultante, la cual establece que es menos 300 en I más 650J más 250 en K. Es decir, que ese vector de ahí es lo mismo que tener F1, ¿cierto? Más F. Entonces, lo que tenemos que hacer primero que todo es establecer cada uno de las fuerzas como un vector. Entonces, para nuestra F1, ¿qué tenemos? Si recordamos de un video pasado, podemos decir que si estamos bajo esta condición en la cual tenemos que paralela al eje X se encuentra la proyección de la fuerza en el eje X, paralela al eje Y se encuentra la proyección de la fuerza en el eje Y, y paralelo al eje Z se encuentra la proyección en el eje Z. Entonces, mirándolo de las diferentes formas, es decir, mirándolo desde arriba y mirándolo desde este costado, sacamos las diferentes proyecciones. Entonces, ya pues para avanzar un poco más rápido, sabemos que es de la siguiente manera. Entonces tenemos que sería los 750, ¿cierto? Que es la magnitud por su vector unitario. Entonces, en ese caso, ¿qué sería? Vemos que está aquí con X, entonces X va con el coseno de 30, pero también va con el coseno de 45. Entonces, simplemente colocamos acá coseno 30, coseno de 45. Todo ello en I. Positivo porque va a favor, ¿cierto? Vean que aquí se forma la componente. En el eje Y que tenemos, lo mismo, ¿no? Positivo porque se forma paralelo o a favor del eje Y. Entonces nos quedaría, va con el seno, ¿cierto? Cateto opuesto, entonces sería más el seno de 30 multiplicado por esta hipotenusa que está acá, la cual sabemos que es coseno de 45. Entonces acá por el coseno de 45 y todo ello en J. Finalmente en Z, en este caso Z sí va hacia abajo, ¿cierto? Si nos fijamos, ya tiene componente hacia abajo, entonces como va hacia abajo es negativo, entonces simplemente menos, y para este triángulo que está acá, simplemente es la proyección, que en este caso sería el seno o cateto opuesto, seno de 45. Entonces rápidamente hagamos esta cuenta, ¿cuánto nos daría? Entonces sería 750 por coseno 30, seno 45, perdón, coseno 45, que es lo mismo a fin de cuentas, y nos daría 459. Entonces acá tenemos de que este valor, ¿cierto? Este valor que está acá nos va a dar 459,27 en I, en el eje Y. Lo mismo y tanto, pero para seno 30, coseno 45, eso nos da 265. Entonces acá tenemos de que esto es más 265,16 aproximadamente en J. Y finalmente 750, 0,45, eso nos da 530. Entonces acá sería menos los 530 punto, a ver si se alcanza a ver, 530,33. ¿Listo? Eso va en la coordenada en K. De forma similar que tenemos para la fuerza F, la magnitud no la conocemos, por tanto es una cierta coordenada F. ¿Qué sucede ahora? Si nos damos cuenta en videos anteriores, lo que sabemos es que esta fuerza F en forma de vector está también determinada por sus ángulos directores o sus ángulos coordenados. En este caso, ¿qué sería? ¿Cuál es la que establece con el eje X? Entonces, si miramos, el eje X es este. El ángulo que se forma con el eje X sería este ángulo alfa que está acá. Entonces, simplemente colocamos coseno de alfa, todo ello en I. El ángulo Y, perdón, con el eje Y es el ángulo beta, entonces más el coseno de beta. Colocamos todo en positivo porque el mismo coseno o el mismo ángulo nos va a decir si es positivo o negativo. Y finalmente en Z pues tendríamos más, en este caso, el coseno de gamma. Muy bien, y ello en K, y aquí qué pena me faltó, esto va en J.
Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente lo que tenemos que hacer es aplicar el concepto, es decir, fuerza resultante es igual a la suma de todas las fuerzas del sistema. Entonces lo que tenemos es cada una por separado. Entonces digamos, si separamos el eje Y, ¿qué nos queda? Lo que nos queda es, tendremos entonces menos 300, ¿a qué tiene que ser igual? Pues tiene que ser igual a 459,27, ¿cierto? Más la fuerza F multiplicado por el coseno de alfa. En J, ¿qué tenemos? En J tenemos tenemos 650 igual a ¿quién? A 265.16 más, más la fuerza F por el coseno de beta. Y finalmente en K tenemos ¿qué? En K tenemos 250, ¿cierto? Tiene que ser igual a ¿quién? A menos 530.33 más la fuerza F por el coseno de gamma. Entonces, ¿qué podemos establecer de acá? De aquí tenemos incógnitas. Vamos a ver cuántas incógnitas tenemos. Incógnitas tenemos la F, el alfa, van 2, el beta y el gamma. O sea, tenemos 4 incógnitas. 4 incógnitas, pero de momento tenemos 3 ecuaciones. Es decir, nos falta una ecuación más para poder desarrollar ese sistema, para que sea un sistema 4×4 y lo podamos resolver. Entonces, ¿cuál sería? Entonces, en este caso, si recordamos rápidamente, sabemos que el coseno, ¿cierto? El coseno al cuadrado de ¿quién? De alfa más el coseno al cuadrado de beta más el coseno de gamma, todo ello al cuadrado, ¿cierto? Me tiene que dar igual a 1. ¿Por qué? Porque ello delimita el vector unitario, y el vector unitario, como bien sabemos, su magnitud es 1. Entonces ya tenemos nuestra cuarta ecuación. Entonces, rápidamente, tenemos las ecuaciones que serían esta que está acá, primera ecuación, segunda ecuación, tercera ecuación y finalmente nuestra cuarta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues simplemente despejar y ver cómo lo podemos calcular. Entonces, en este caso, ¿qué se nos ocurre? Entonces, de la primera ecuación, ¿qué podemos sacar? Podemos decir que el coseno de alfa, ¿cierto? ¿A qué es igual? Entonces, si despejamos, nos quedaría que menos 300 menos 459.27, eso nos da menos 729, entonces menos 759.27, todo ello, ¿sobre quién? Sobre F, creo que ya saben por dónde voy a ir entonces. El coseno de beta me daría igual a ¿quién? Entonces lo mismo, 650 menos 265.16, eso nos da 384, entonces acá tenemos 384.84 sobre la F y finalmente coseno de gamma, que sería igual a ¿quién? 250 menos, pero menos al pasar al otro lado queda sumando, entonces más 530,33, 780, entonces aquí tenemos 780.33 y todo ello dividido entre F. De modo pues, tenemos ya estos ángulos o estos cosenos expresados en función de F. Lo podemos incluir en esta ecuación de 4. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Pues sería entonces, acá sería entonces menos, bueno, en este caso pues al cuadrado pues menos 759,27, todo ello al cuadrado, ¿sí? Sobre F, también al cuadrado, más 384,84, ¿cierto? Al cuadrado sobre la F al cuadrado más 780.33 sobre F, y cada uno de ellos va al cuadrado, y todo ello me tiene que dar igual a 1, ¿cierto? Entonces ya tenemos como tal la ecuación que nos define la solución de esto. Entonces, ¿cómo lo podemos solucionar? Si recuerdan de los videos, podemos hacer aproximaciones sucesivas, o sea, aplicando la calculadora podemos resolver esto que está acá, lo cual está también en los videos anteriores. Entonces, muy bien, ¿cuánto nos daría? Entonces vamos a resolverlo, ¿listo? Entonces, si lo resolvemos, nos tiene que dar lo siguiente. Te voy a pausar un momento el video para calcularlo y veremos cuánto nos da, ¿listo?
Entonces, haciendo las cuentas, despejando y demás con la calculadora, o bien pues separando cada término y despejándolo, dice que esto aproximadamente vale 1150. ¿Listo? 1150, en este caso estaríamos trabajando con newtons, 1150 newtons. ¿Listo? Entonces ya tenemos como tal cuánto nos vale nuestra fuerza, cuál es la magnitud de esa fuerza F. De modo pues que con este resultado que tenemos acá y reemplazando podemos calcular alfa, beta y gamma. Entonces rápidamente si lo calculamos nos daría ¿qué? Entonces para la primera, entonces sería arco coseno de menos 759.27 sobre la fuerza F, 1150. Ello nos da un ángulo alfa de 131,31. Entonces aquí tenemos que esto sería, acá tendríamos que es 131, entonces 131.317. ¿Listo? Grados. De forma similar, beta, ¿cuánto nos daría? Entonces beta posiblemente cambiamos allá arriba y sería 384.84 y nos daría 70.44. Entonces aquí tenemos 70.44 grados y finalmente el ángulo gamma nos daría, aquí sería 780.33 y nos da 47.26. Entonces 47.26 grados. Entonces ya tenemos como tal cada uno de los ángulos directores que forman a la fuerza F, ¿cierto? Que le dan la dirección en el eje X, en el eje Y y en el eje Z y la magnitud de esa fuerza. Entonces con eso ya tenemos resuelto el ejercicio, ¿vale?